Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Transformados por su gracia. Cuando nosotros hablamos de la transformación de Dios en nuestras vidas, estamos hablando acerca de que nosotros, como seres humanos, necesitamos ser cambiados, llevados a un nuevo nivel. Y dentro de todo esto se presentan muchas situaciones, sea personales, económicas, familiares, de todo tipo, lo que nos va a llevar a que Dios transforme nuestras vidas. Pero el título, como lo dice claramente, transformados por su gracia, nos habla de que Dios va a utilizar la gracia de Él para poder llevarnos a esa transformación. Y encontramos el trigo, el sol y estas poderosas palabras. El trigo es usted, soy yo, y estas palabras que nos llevan a entender de que es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y no en nuestras fuerzas. Por eso quiero que me acompañes en esta predicación y que permitas de que el Espíritu Santo de Dios hable a cada uno. Mira, primero que todo debemos entender qué es la gracia. La gracia es el favor de Dios, es participación de la vida divina. Una actividad desinteresada, benévola, amistosa, acto que ponga en evidencia tal actitud. Esa actitud que tiene Dios con nosotros, que está dispuesto a transformarnos, a cambiarnos, a renovarnos, a ayudarnos. La gracia es un acto que viene de Dios, que nos muestra algo de lo que Él es. Por eso decimos que recibir la gracia es experimentar que Dios actúa por nuestro bien en nuestra vida. Todos vamos a necesitar una gracia especial de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esta es la que nos va a llevar a cambiar. La gracia es un regalo de Dios, no porque la merecemos, sino porque es Dios mismo en su benevolencia, en su generosidad, porque Dios sabe que la necesitamos. Y muchas veces el Señor nos dejó a través de varios personajes bíblicos el ejemplo de lo que puede hacer su gracia. Y uno de ellos es el que vamos a ver hoy. Juan. Cómo este hombre fue cambiado por Dios a través de su gracia. Y aquí aparece la diapositiva. Dice Juan Apóstol, el más amado. Escuche bien. La palabra amor es un complemento a la gracia de Dios. ¿Cómo el amor de Dios pudo transformar a este hombre? Primero veamos quién es Juan o quién fue Juan. Era hijo de Zebedeo. Nació en el año 6 después de Cristo. Mire, encontramos que vivió en Betsaida y Galilea. Falleció aproximadamente en el 101 después de Cristo, hacia el tercer año del gobierno del emperador Trajano, en Éfeso. Escuche bien, él era pescador, fue un teólogo místico, autor y apóstol. Dios lo utilizó para escribir varios libros. El Evangelio de Juan, la primera epístola de Juan, la segunda epístola de Juan, la tercera epístola de Juan y el Apocalipsis, que fue el libro de mayor revelación, o es el libro de mayor revelación en la Biblia.
Pero veamos las características de este hombre. Era intolerante, vengativo, ambicioso e inquieto. Parece que era tan impetuoso que Jesús lo llamó hijo del trueno, al igual a su hermano Santiago. ¿Qué llevó a este hombre a ser tan transformado? Preste la atención. Cuando uno tiene una comunión con el Señor, entre más cerca esté, entre más allá de ese contacto con el amor de Dios, empieza a cambiar, empieza a ser transformado, empieza a ser renovado. Nadie es perfecto y todos tenemos que sufrir procesos y debemos entender que, como siempre les he dicho, somos seres humanos que estamos en el proceso. Y entonces todos tenemos que vivir procesos que nos transformen. ¿Y qué acontece? Que el enemigo utiliza todos estos procesos para ver cómo nos daña o cómo daña a los demás en la fe. La cuestión es no dejar, permitir que el enemigo haga daño. Y para eso es importante entender la gracia y el amor de Dios. Este hombre logró entender logró entender que Jesús, el Hijo de Dios, en él había que permanecer y en su amor. Dice tanto así que las escrituras dice que Juan dormía con la cabeza en el pecho del maestro. Y usted dirá, uy, pero eso no suena como homosexual. No, en este caso no. No era un tipo de amor homosexual ni nada por el estilo. Tenía un amor en el Señor, un amor espiritual, en el cual pudo entender a cabalidad que Jesucristo era su Señor y Salvador. Mire que cuando Juan empieza a experimentar el amor de Dios, empieza a cambiar todos. La intolerancia, la venganza, lo ambicioso y demás. Es más, Dios utiliza el ímpetu que tenía este hombre para bien, no para mal. Y así Dios nos mira a nosotros, mira las características de cada uno, se da cuenta de lo que nosotros tenemos, de lo que Él nos ha dado, y Él empieza a utilizarlo. Dios, como siempre les he dicho, nunca se escandaliza de que cada uno de nosotros tenga que pasar esos procesos. Antes todo lo contrario, Dios nos va llevando en esa gracia. ¿Para qué? Para que podamos comprender y entender cuál es la función del Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestras vidas. Como les he dicho, en el Padre está el tiempo y la voluntad. En el Hijo, la misericordia del Señor hacia nuestras vidas, la salvación, la redención, la transformación. Y en el Espíritu Santo de Dios está el cumplimiento de esa transformación. Y así como Juan, encontramos a Pedro y encontramos a muchos, incluso a Pablo, que no fue discípulo de Jesucristo directamente, sino que el mismo Señor, después de muerto, tuvo que aparecérsele en medio de una persecución que tenía camino a Damasco con respecto a los cristianos. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos entender que llega el Señor y empieza a cambiarnos, empieza a mudarnos, empieza a restaurarnos. En nosotros empieza a ser Dios un nuevo ser. Y esto es lo que nosotros como cristianos debemos buscar, debemos permitir de que Dios obre en cada uno. Mire, todos los días me llegan en consejerías hombres y mujeres, matrimonios que se están sacando los ojos, hijos que maltratan a los padres, padres que maltratan y abusan de los hijos, etc. Y uno tiene que escuchar tantas cosas. Como yo les decía en la clase de liderazgo, uno tiene que escuchar tantas cosas y ver tantas cosas que a veces uno
tiene que orar para que la fe no le falte a uno. ¿Por qué? Porque uno ve tantas circunstancias y tantas situaciones que Dios lo lleva a ser empático con la gente, a hacer ese acompañamiento y a entender de que a pesar de los momentos difíciles, hay posibilidades de cambio, hay posibilidades de restauración, hay posibilidades de que las personas puedan ser transformadas junto con sus realidades. Y entonces llega Jesús. Primero que todo, empieza a transformarlos con ese amor y esa comprensión. Recordemos que Jesús, en sus escrituras, nos demuestra, y ojo aquí con lo que voy a decir, nos demuestra cómo fue acompañando a cada uno de sus discípulos. Pongamos un ejemplo. Tomás fue el único de los apóstoles en el momento que era discípulo que dijo, yo primero veo y luego creo. Si yo no meto mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, entonces no creo que es el Señor. Y Jesús se le apareció. Y lo primero que le dijo, a ver, Tomás, ven para acá. Aquí está mi llaga, mete tu dedo. Y acá está mi costado, mete tu mano. Le dijo, cree, no seas incrédulo. El mismo Señor describe en sus escrituras que tuvo que ir a acompañar a los del camino de Emaús. Y fue y los acompañó. ¿Y sabe qué pasó? Que el mismo Señor se les apareció y estuvo hablando con muchos de ellos. Cuando de repente fueron abiertos los ojos de estos hombres y se dieron cuenta que el mismo Señor Jesucristo se les había aparecido. Cuando ellos decían, todos estaban asombrados, temerosos por lo que había pasado en Jerusalén, que habían crucificado en el Gólgota a Jesucristo, el Hijo de Dios, y decían, no saben lo que pasó con aquel profeta de Dios, con aquel hombre de Dios. Nadie pensaba que Jesús iba a resucitar. ¿Por qué? Porque tenemos esa condición humana, que nos dejamos ver, mejor dicho, nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. Pero nadie ve como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios ve el corazón. Y entonces, cada uno de nosotros necesitamos un proceso de renovación, de transformación. Y es aquí donde usted y yo debemos tener la honestidad para reconocer que no somos perfectos y que necesitamos ser transformados. Y que solamente a través de la gracia derramada en Jesús, por eso dice la Escritura, la verdad y la gracia, la misericordia y la gracia, perdón. La misericordia y la gracia se besaron en Jesús. La misericordia, ¿por qué? Porque Él sabe que somos seres humanos, que no somos perfectos. Y la gracia, ¿por qué? Porque es esta la que nos va a permitir hallar gracia o favor delante de Dios. Y entonces Dios nos mira no con destrucción, ni con ojos de rencor, ni de ira. Nos mira con misericordia. Y entonces Dios empieza a obrar. Y debemos entender que cuando Dios tiene un propósito, el enemigo se levanta a todo dar, buscando dañar al que sea, con el único fin de frenar lo que Dios está haciendo en medio de las personas. Y aquí es donde nosotros debemos tener en cuenta de que es importante tener siempre nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo, porque es Él el que nos va a llevar a lograr todo. Mira, Juan, en medio de su interacción, de su comunión con el Señor Jesucristo, resume todo. La práctica de la fe aquí está resumida completamente. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Y mire que es subrayado en 3 colores diferentes. El primero dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y bueno, ¿quién es el diablo? El diablo es el que persigue a la iglesia.
es el rostro del dragón, el de 7 cabezas que describe el libro de Apocalipsis, y que con su cola, que sería la serpiente antigua, o sea, Satanás, engañó a la tercera parte de los ángeles y los hizo caer de la gracia de Dios. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y entonces encontramos que hay momentos difíciles en la vida de cada uno. ¿Cuántos de ustedes me han llamado a pedir consejo, a pedir oración? Me ha tocado ver casos donde los matrimonios, donde los hijos, donde los padres, donde la salud incluso está totalmente destruida, destrozada. Y he escuchado de todo, he visto tantas cosas, y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Les digo, tranquilos, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús tiene como trabajo, dentro de sus funciones, el deshacer las obras que el enemigo ha hecho en tu vida y en la mía. Y entonces, me ha tocado ver de todo. Me ha tocado ver conciervos donde los hijos han estado sumidos en drogas, en homosexualismo, lesbianismo, en pandillas, satanismo, en fin, etc. Me ha tocado ver casos donde los pastores son homosexuales o lesbianas y les escriben a las personas y tratan de llevarlos a su desviación. Pero también he visto cómo Dios usa a su Hijo Jesucristo y su palabra y nuestras vidas para deshacer esas obras y llevar a la gente realmente a los pies de Jesús y al orden que deben tener. Entonces tengamos en cuenta, quien practica el pecado es del diablo. Ahora, usted dirá, bueno, pero pues sí, pero es que yo no alcanzo a cumplir todas las escrituras. Nadie va a alcanzar a cumplir todas las escrituras, pero el que tiene temor de Dios se aparta del pecado. Entonces, primer punto, nosotros debemos entender, la maldad existe, pero el Hijo de Dios, Él está para deshacer la maldad. Entonces, lo que debemos hacer es orar. Siempre les he dicho, oremos los unos por los otros. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios deshaga las obras del diablo en medio de nosotros. Segundo punto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible esto? Ahí aparece la función del Espíritu Santo de Dios. Veámoslo de la siguiente manera. En el primer punto, que habla acerca del pecado, de su práctica, aparece el Espíritu Santo con el nombre del libertador. El Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Segundo, todo aquel que nace de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Ahí aparece el Espíritu de Dios en esta forma. El Espíritu de Dios nos va a llevar guiándonos hacia Jesucristo. Entonces dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es el que se manifestó para deshacer las obras del diablo? Jesucristo nuestro Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de él. Y entonces, porque la simiente de Dios permanece en él. Ojo aquí, el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a redarguirnos. Dice que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye y nos convence de juicio, pecado y justicia. Juicio, el juicio que se va a obtener a raíz de nuestra propia maldad. El pecado, el error que nosotros estamos cometiendo frente a la palabra de Dios y ante nuestros prójimos. Y tercero, justicia. La justicia es creerle a Dios y corregir los caminos de cada quien. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay algo que la gente no ha entendido, y es que cuando llega el Espíritu Santo de Dios, nos transforma tanto
que nos ayuda a salir de todo pecado. Se lo voy a explicar de otra forma. Es como cuando usted encuentra a alguien que viene del desierto y está totalmente sediento y hambriento. Escuche bien lo que le voy a decir. Sediento y hambriento. ¿Y qué pasó? Que cuando usted calma la sed de un sediento, el sediento no vuelve a tener sed. Esto se lo dijo Jesús a la samaritana. Le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo que le des de beber agua, tú le pedirías que te diera agua de vida, porque todo aquel que beba del agua que tú, mujer, le vas a dar, va a volver a tener sed. Mas todo aquel que yo le diera a beber del agua de vida que te estoy ofreciendo, nunca más tendrá sed. Esta mujer dijo, ¿cómo así? Venga, me interesa eso. Yo quiero saber qué pasó ahí. ¿Cómo así? ¿Qué agua? ¿De dónde la vas a sacar? No te veo ningún cántaro, no veo nada. ¿Y agua de vida? ¿Qué es eso? ¿Acaso hay agua viva? Y entonces Jesús empieza a hablar con esta samaritana y empieza a llevarla a la conversión, a él. Y lo logra. Y logró también la conversión de todos los samaritanos que salieron a verlo a causa de las palabras de esta mujer. Así también tú y yo entendamos esto. Mire, todo aquí que esté presentando pecado, sea adulterio, fornicación, sean iras, pleitos, contiendas, sean adicciones, sea lo que sea, entendamos. Jesús va a sanar esas heridas, va a darnos del agua de vida y va a transformarnos la forma de vivir. Es necesario que nosotros entendamos de que cada uno lleva su proceso. La fe de Pedro no era la misma de Juan. La fe de Juan no era la misma que la de Marcos, ni la de Lucas, y así sucesivamente. Nosotros debemos entender, habían 12 apóstoles, mas sin embargo, solamente fueron destacados unos pocos. Entre ellos está Pedro, está Juan, está Marcos, está Mateo, está Lucas. Del resto, la escritura no dice mucho. Después aparece Pablo, Saulo de Tarso, quien llegó a ser Pablo. Y mire, ¿qué aconteció? Que Dios lo empezó a utilizar a pesar de no ser discípulo directo de Jesucristo, en el aspecto de que Jesús, cuando estuvo en vida, nunca estuvo con él. Pero después de muerto, en medio de la persecución en la cual el mismo diablo utilizaba a Saulo, se le aparece Jesús y hasta el nombre le cambia. Y le dice, ya no será tu nombre Saulo, tu nombre será Pablo. Ojo eso. Si usted quiere salir del pecado más terrible, de la condición más difícil, permita que Jesús obre en sus vidas. Todos necesitamos esto. No hay nadie perfecto. Porque lo que acusas al uno, Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí es donde empieza la confrontación. Escuche bien. Tercer punto en el que resume toda la palabra de Dios y la obra de Dios, el apóstol Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Mire qué tremendo, porque está hablando acerca de amor y de justicia. Y muchas veces nosotros queremos que Dios solamente nos esté consolando con su palabra. Y hay momentos difíciles. Pedro tuvo que ser zarandeado por el diablo.
A Pedro y a Judas se les metió Satanás en el cuerpo. Así lo dicen las Escrituras. Encontramos, vamos al Antiguo Testamento. Encontramos en el Antiguo Testamento Elías, un hombre lleno del Espíritu, pero sujeto a pasiones. Todos, usted, yo, todos somos sujetos a pasiones. Después de haber vencido a Jezabel con sus profetas, después de haberle matado a Jezabel, los profetas de Baal, 450, dice la Escritura. Se fue y se metió, ¿sabe dónde? A una cueva. ¿Y sabe lo que le pedía a Dios? Le dijo lo siguiente: mátame. No soy mejor que mis antepasados. Mátame. Soy el único que ha quedado. El Señor le dice: no, yo me he reservado. Y le dice un número bastante amplio de personas que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Entonces es lo mismo. Los hijos de Dios se van a manifestar en el amor y en la justicia. Los hijos del diablo se van a manifestar en la injusticia y en la falta de amor. Pero entendamos qué es el amor. Porque es que muchas veces dicen: ¿me amas? Alcahuete a mí. No, no se trata de eso. Precisamente el amor de Dios a uno lo exhorta, lo corrige. Dice Dios en su palabra que todo aquel que toma por hijo lo azota, lo disciplina. Y uno entiende. Pero la gente quiere que todo el tiempo le estén chucholeando. Y no se trata de eso. Dios no es alcahueta. Dios es un Dios justo y verdadero. Y Él es el que se encarga de hacer lo que debe realizarse en la vida de las personas. Como siempre les he dicho, es necesario llevar a conocer la palabra de Dios y en todo esto llevar a las personas a conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque como dijo en el primer punto el apóstol Juan, Jesús se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y ahí es donde dice la Escritura: ojo con esto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Segundo, si nosotros conocemos la simiente de Dios, que también lo dice el libro de Gálatas capítulo 3, la simiente que Dios prometió a Abraham es Jesucristo, la simiente bendita de Dios. Y Él es el que nos va a llevar a vivir en el Espíritu, a través de su palabra y su Santo Espíritu. Y por tercer punto, el mismo Señor Jesús nos va a llevar al amor y a la justicia. ¿Cómo? ¿O a través de quién? A través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. En todo lo que he podido leer, me he encontrado que incluso sacerdotes católicos y otro tipo de sacerdotes, incluyendo pastores y demás, terminan diciendo lo mismo. Definitivamente, el amor de Dios hay que manifestarlo, ayudando a nuestro prójimo, enseñando a nuestro prójimo, corrigiendo a nuestro prójimo. Si tú miras la vida de varios teólogos incluso, como San Agustín, terminan diciendo lo mismo. San Agustín, está Martín Lutero, y así sucesivamente. Todos finalizan en la misma conclusión, lo que transforma en la comunión íntima con el Hijo de Dios. Todos de diferentes épocas, y todos concluyen en lo mismo. Épocas en las cuales ni usted ni yo vivíamos. Épocas donde era más difícil
donde incluso se desataron guerras. Gente que prefirió renunciar a vida, su vida social, su vida física, y renunciar a su nacionalidad, como le pasó a Bonhoeffer, aquel pastor alemán, escuche bien, quien decidió o prefirió resistir a Hitler y al partido nazi antes que volverse cómplice con ellos y matar judíos. Bonhoeffer, este pastor alemán, prefirió irse antes a los campos de concentración y un mes antes o 15 días antes de la caída de los nazis en Berlín, lo mataron. Entendamos todo esto. Jesucristo es el verbo, es la acción. Dios nos habla, pero no se queda quieto. Dios demuestra su amor. Dios demuestra su misericordia. Dios muestra sus obras. Por eso es que estamos hoy viendo una exposición bibliográfica de qué o de quién, del apóstol Juan, un hombre que fue transformado por Jesucristo. Alguien que no era letrado, porque primeramente era pescador. Después de conocer a Jesús, fue que cambió su condición y lo lleva al punto tal que en estos tres niveles o puntos que te estoy exponiendo, que están en 1 de Juan capítulo 3, describe o resume toda la palabra de Dios y de lo que debe ser el cristianismo, que siempre debe estar enfocado en Jesús. Es más, si no sabían, Pedro, Juan y los demás, cuando Jesús fue crucificado, se volvieron al mundo, regresaron al mundo de donde Dios los había sacado. Y cuando Jesús se les aparece nuevamente, que ellos fueron a pescar, fue el único que reconoció al Hijo de Dios cuando se le apareció, por ese lazo de amor que había entre él y Jesús. Y le dice, Pedro, él es el maestro, y se arroja de la barca. Nada, llega a la orilla, a abrazar a su maestro. El amor de Dios nos cambia y nos transforma. Simplemente hay que tener paciencia con cada persona. Quienes son de Dios seremos transformados. Quienes no serán desechados. Entienda todo esto. Continuemos. Mira, ahí encuentras a Juan. Mira lo que pasa. Juan es llevado a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios. Y en esta isla, que es una prisión, o que era una prisión, Dios le revela el Apocalipsis. Todos los apóstoles y aún profetas fueron muertos de una manera bastante cruel. A Pedro lo crucificaron, al igual que a Pablo, pero ellos pidieron ser crucificados con la cabeza hacia abajo, porque dijeron, no somos dignos de morir como nuestro maestro. Isaías fue aserrado, lo cortaron a la mitad con una sierra. A Juan, por más que intentaron matarlo, una vez le echaron aceite y le prendieron fuego, nunca se quemó. Escuche bien, llega Dios y le da la tremenda revelación del libro de Apocalipsis. Qué obra de Jesús en él. Lo llegó a transformar tan grandemente
que empieza a hablarle de los eventos futuros, unos eventos realmente que transformarían la vida del hombre a nivel mundial. Y ya hemos visto varios cumplimientos. Y se atreve incluso a decir desde el inicio, hay de aquel que quita o que quite o añada alguna palabra a este libro. Se gana una maldición de Dios. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 17 al 18, cuando se le apareció el Señor a Juan, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Describe la presencia de Dios, que es tan fuerte que el ser humano no la puede soportar. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Jesús empieza a hablar y empieza a describir cada nombre que tiene el Señor. Es simbólico. Por eso siempre he hablado que la Biblia es muy simbólica y que hay que hacer diferentes tipos de análisis, como el semiótico. Primero, el alfa, y el último, omega. El primero, el rostro del Hijo del Hombre. El último, el rostro del buey, representando al último hijo de Jacob. El alfa, el omega, el principio y el fin. Y el que vivo y estuvo muerto. Escuche bien. El que vive y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mire cómo es esto tremendo. El mismo Señor se le presenta y le da a entender en este corto mensaje muchas cosas. Primero, ¿quién tenía las llaves del Hades? Sino el Apolión, el destructor, el ángel que fue soltado en Egipto y mató a los primogénitos. Él tiene las llaves del Hades. Pero Jesús lo venció. Las llaves de la muerte. Ojo aquí, la muerte entró en la tierra a raíz de la desobediencia de Adán y Eva. Prácticamente, el Señor está diciendo, yo soy aquel, que soy el inicio y el fin de todo, que vivo, pero estuve muerto, y que derroté al adversario, a la muerte, al mundo, a la carne, a todo. Nadie tiene autoridad sobre mí, solamente el Padre. Y he vencido a todos. Entonces dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él es inmortal, Jesucristo nuestro Señor. Y cuando dice amén, es así sea. Nosotros debemos tener en cuenta cómo el Señor se ha glorificado. Y entonces, si Él fue capaz de vencer todo eso, te digo, no tengas miedo. El Señor va a obrar en tu vida y en la mía y transformará todo lo que haya que transformar. Pero ciertamente nos llevará a su presencia, a su bendición. Juan, ¿quién fue el autor del Apocalipsis? Mire, el Apocalipsis es el cumplimiento de las Escrituras, desde Génesis a través del Antiguo Testamento y el Nuevo. Cielo, infierno, hombre, creación, caída, salvación, pecado, causa, maldición, dolor, Satanás, carácter, caída y sentencia, naciones, desobediencia, religiones, Israel, elección, bendición, disciplina, Salvador, Mesías, el Mesías prometido, obra, escuche bien, obra y gobierno, el reino,
promesa y programa. El propio libro se habla del autor del libro de Juan, Juan el Evangelista, que en aquella época se encontraba escondido en una isla del mar, en Patmos, y es uno de los mayores autores del Nuevo Testamento. Nosotros debemos comprender todo esto y saber, como siempre les he dicho y les he recordado, mire, me ha tocado ver tantas cosas en familias de consiervos, en vidas de personas, que no hay que perder la fe. Eso mismo, esas mismas circunstancias difíciles que he visto pasar a muchos, el mismo Señor se ha encargado de transformarlas, de renovarlas. Y a muchos, mire, a mí me ha tocado ver tanta gente y me ha tocado ver consiervos en unas situaciones tan deprimentes que hasta se han querido quitar la vida. Y lo que un día fue tanta aflicción sobre ellos, llegó Dios y transformó. Llegó Dios y respondió. Y le aseguro que muchos de los que vieron no aguantaron ese golpe. Me acuerdo de un caso muy cercano. No voy a decir de quién, pero esa familia tenía hasta al hijo en drogas. Y era tan humillante la condición y tan frustrante la situación que parecía que no tenía arreglo. Y oramos, ministramos, acompañamos. Y fue tan duro que Dios dio una palabra y se cumplió al pie de la letra. Era tan duro lo que vivía que ni siquiera las personas que estaban viviendo eso lo creyeron. Y exactamente a los 6 meses hubo el cumplimiento de esa palabra. Y cuando hubo el cumplimiento de esa palabra, inmediatamente se acordaron. Porque cuando Dios me habló y solté esa palabra fue durísima, pero durísima. Y cuando ocurrió, me llamaron. Al inicio me juzgaron y se alejaron, pero después me llamaron. Cuando vieron el cumplimiento, me llamaron. Y me dijeron, ¿no se acuerda que usted había dicho esto, aquello, de parte de Dios? Sí, mi hijo está así, tan. Y me la describió. Y fue cada tilde, cada coma, cada sílaba, cada letra que Dios me hizo decirle. Nos dio fue escalofríos ver tantas cosas. De repente llegó y se cumplió todo. Y eso sirvió para transformar las vidas. Y créanme que cuando yo vi esa transformación, me dio tanta alegría. Había visto a aquel consiervo con tanto dolor, con tanta frustración, con tanta cosa encima, que hasta yo le decía, Dios mío, ayúdalo a esa situación está muy dura, muy difícil. Y Dios se glorificó. Por eso te invito, mira, muchas veces debemos pasar situaciones duras, difíciles, que no es que nosotros las planeemos o las busquemos, sino que el enemigo se levanta con toda, conforme al propósito que Dios tiene en la vida de cada uno. Y usted se ve en esas circunstancias y situaciones, dice, pero Dios mío, ¿por qué no aguanto más? Pero es que les he dicho a todos ustedes, usted nunca le ha dicho a Dios dónde te metiste. Nunca le has dicho, me dejaste aquí, tendido, tirado. Y no falta religioso que se vaya a escandalizar por esto. Pero es la verdad. Si a usted no le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Y yo sí lo he hecho. Yo le he dicho, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Dónde te metiste?
¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Aquí estoy. ¿Por qué no te manifiestas? Tú puedes hacer todo. ¿Por qué me dejas vivir esto? Pero finalmente, Dios nos saca a flote. Y todo lo que el enemigo quiso hacer para maldecirnos, Dios lo transforma en bendición. Y eso lo describe la palabra de Dios. Mire la vida de David, todo lo que le tocó vivir, todo lo que tuvo que pasar. Y así hay muchos ejemplos. Mire lo que le tocó pasar y vivir a Jacob. El mismo Abraham, el padre de la fe. ¿Acaso no tuvo que mentir varias veces a causa de la belleza de su esposa? Porque pensaba que lo iban a matar. O sea, son tantos casos. Mire cómo le pasó a Adán y a Eva. El propósito de Dios era bueno. Sin embargo, el enemigo se metió y logró dañar. ¿Y sabe qué pasó? Pues sencillo. Después de haber sido expulsados del paraíso, les nacieron varios hijos. Y el Señor empezó a hablarle a Abel. Y Caín, lleno de celos, mató a Abel, su hermano. Porque Dios sí escuchaba a Abel y no estaba agradado de Caín. Y así se fue desarrollando todo el tiempo la comunión con Dios. Ni siquiera existían las escrituras. Y ya nos habla acerca de un hombre que agradó tanto a Dios, que Dios lo subió en espíritu, alma y cuerpo al cielo. Y si no me cree, búsquelo. Búsquelo en la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos entender las situaciones. Nosotros debemos ser avesados en todo esto. Y estar ahí dispuestos a ser esos instrumentos de restauración dentro de la casa de Dios. Más bienaventurado es el que sirve como instrumento de restauración que como instrumento de juicio. Es más importante tener misericordia, amor y servir para restaurar a las personas que terminar como un juez. Dios, en su misericordia y amor, dice: quiero que hagas misericordia, quiero que hagas amor, quiero que hagas justicia. Obra por quienes hoy ves en situación difícil y mala. Que el día de mañana, cuando tú estés pasando eso, ellos orarán por ti. ¿Cuántas veces ustedes se me han acercado con las vidas y matrimonios, con unas situaciones dificilísimas, durísimas, que uno dice: tremendo esto? Y Dios lo que ha permitido es que oremos por cada uno de ustedes y que les acompañemos y les digamos: dale otra oportunidad. Vamos, vamos, que usted no está solo, que usted no está sola. Hay muchos de ustedes que se nos acercan y me dicen: no puedo más. Y me comentan sus situaciones difíciles. Y le digo: tranquilo, tranquila, no hay ningún problema. No estás solo, no estás sola. Vamos a orar por ti para que Dios se glorifique. Y no necesitas estar al ladito de nosotros aquí en Cali, ¿no? Tengo gente que incluso está hasta en Estados Unidos y en otras partes. Y se ha orado por esas personas y Dios ha respondido. Por eso te invito, siempre, siempre, siempre tengamos en cuenta lo que es el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Y mira, esta última diapositiva. Aquí encontramos al apóstol Pablo, teniendo las visiones del Apocalipsis. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El sol y la luna delante de él postrándose. El sol, acuérdese, en Egipto le decían Ra, la luna, la esposa del sol. Son principados, potestades,
Y aquí una gama de los seres espirituales. Está el dragón, están los ángeles alados, están los santos de Dios, está el cielo y está el infierno. Y todo eso Dios se lo reveló a Juan. ¿Sabe por qué se lo reveló? Porque había amor, el amor de Dios. Escucha bien lo que le puse ahí en el título. El amor trae la comunión. Cuando Dios ve que a ti te aflige lo que le está pasando a las almas, Dios empieza a llenarte de su espíritu para que intercedas. Dios empieza a llenarte de su espíritu para que liberes, para que sanes, para que restaures. En todo lo que leemos en las Escrituras, nos damos cuenta que Jesús tenía misericordia, sentía ese amor, ese dolor por las almas. Que Jesús, cuando se le acercaba, dice, y sintió misericordia, tuvo misericordia y sanó a la persona. Como les he dicho, visitó el estanque de Bethesda. ¿Sabe para qué? Solamente para acercarse a un hombre que llevaba más de 34 años paralítico, que no, por su condición, no podía sumergirse en el estanco para poder ser sanado. Y Jesús se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre, en medio de su frustración, de su dolor y demás, le dice, sí, pero ¿qué hago? Se me adelantan, no tengo nadie quien me lleve, y cuando voy a llegar, ya se me adelantaron. No, mis piernas no responden. Llevo más de 34 años aquí y nada. Y Jesús le dice, tranquilo, toma tu lecho y levántate, y anda. Y ese tipo se levantó. Póngase un momento en los zapatos del paralítico, pero también en los zapatos de Jesús. Jesús sabía que la sanidad de este hombre, Jesús la tenía que pagar con sus llagas, con su muerte. Este hombre, cuando recibe esa sanidad, cuando degusta de la misericordia de Dios, dice, wow, tremendo, y se convierte a Jesús. Chagall Televisión, bajo la gloria de Dios.